Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta otra ocasión aquí a LUX, La Cima Ulinia, Campus Ejecutivo Valle de Toluca. Somos una universidad con presencia, con sedes ejecutivas en más de 14 estados, con una oferta educativa que está pensada en el crecimiento personal, familiar y el desarrollo social de la comunidad, dando oportunidad a que alcancemos los objetivos que nos hemos trazado como metas personales y metas familiares. Nuestra oferta, como lo vieron en nuestro inicio de conferencia, está planteada ahí y les hacemos la más cordial bienvenida que sigan participando con nosotros en estos webinars que tenemos cada semana, iniciados a partir de hace un mes. Hoy con una gran exposición que en un momento os compartiré el tema y el extraordinario ponente que tenemos para ustedes. Y por lo pronto, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en las diversas plataformas que tenemos para ustedes, como es el Zoom, la plataforma Zoom, Facebook Live. Así mismo se va a compartir en el Meet y también en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos y procedemos a ver un pequeño video muy práctico para ustedes. Bienvenidos a la experiencia LUX Ulinia. Oferta educativa. Doctorado. Ciencias de la educación. Maestría. Ética. Fiscal. Dirección y mercadotecnia. Desarrollo docente. Gestión y dirección del deporte. Ingeniería web. Especialidad. Coaching de negocios. Licenciatura. Ingeniería industrial. Contaduría. Derecho. Marketing digital. Administración de empresas. Economía y finanzas. LUX Ulinia, la universidad global más grande. Continuamos con nuestro webinar de este viernes 12 de agosto. El aprendizaje basado en proyectos, una exposición que nos va a llevar de la mano nuestro amigo, el doctor Álvaro Sergio Trujano Aguilera, conocidos para todos, para muchos, como el doctor Álvaro Trujano, con una gran experiencia, y a quien me permito de manera muy sintética, traté de sintetizar lo más posible su currícula para presentarla con ustedes, y gracias, doctor, por la aceptación de este webinar para la comunidad del Estado de México, para quienes también se conectan de las otras sedes de los campus ejecutivos de LUX, La Cima Ulinia. Gracias, gracias infinitamente por aceptar estar con nosotros. Álvaro Trujano, licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Reyes Acaquilpan, maestría en Investigación Educativa en la Universidad de Puebla y doctor en Ciencias de la Educación por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México. Diplomados que tiene en su carrera: desarrollo y aprendizaje a través del inconsciente, programación neurolingüística y desarrollo humano, diseño universal del aprendizaje, DUA, así como proyectos de aprendizaje en educación inclusiva, aplicación de software, desarrollo de competencias, gestión y liderazgo, inteligencia emocional, así como neurociencias. En funciones ejecutivas, ha sido asesor en los centros de admisión y promoción y reconocimiento para docentes y personal con funciones de dirección y supervisión en educación básica y media superior, conferencista, investigador, tallerista, diseñador de currícula para planeación, evaluación y habilidades socioemocionales. Su experiencia profesional en el ámbito docente, maestro
frente a grupo, subdirector académico, director escolar, auxiliar técnico de supervisión escolar, asesor técnico pedagógico, además de ser coordinador regional de la estructura de capacitación y actualización del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México en su ejercicio 15-18, asesor externo del Centro de Maestros de Subdirección de Formación Continua y actualmente director de Red APASAC. Red de Alex también. Coordinador general del Observatorio Educativo Social. Es nuestro invitado a esta conferencia webinar, insisto, el tema aprendizaje basado en proyectos. Doctor Álvaro, bienvenido, agradecido infinitamente con la oportunidad de tenerlo aquí en su casa, Campus Ejecutivo Valle de Toluca de Lux, La Cima Línea, Universidad 100% en línea para todos. Tiene usted el uso de la voz y el espacio es todo tuyo, doctor. Buenas tardes. Primero que nada, agradeciendo la invitación, Miguel Ángel, amigo, compañero, la Universidad Lux, Valle de Toluca. Pues el día de hoy me honra poder compartir con todos aquellos que nos siguen ahorita en las redes sociales o las plataformas diversas en las cuales está esta transmisión. El día de hoy, pues bueno, vamos a estar hablando de un tema, yo creo que importante, relevante en los últimos meses, que se viene a través de diferentes medios escuchar sobre el ABP, y el día de hoy estaremos compartiendo la esencia del mismo y cómo poderlo implementar. Vamos a hacer uso de alguna presentación, algunas de estas pues bueno estarán disponibles a través de mis redes sociales y con gusto estaremos compartiendo como siempre. Pues bueno, sin mayor preámbulo, pues bueno, vamos a dar inicio. Sabemos que hay compañeros docentes ahorita aquí en la plataforma de Zoom, los cuales solicito mantener su micrófono apagado. En cualquier momento o al final de la sesión daremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas con todo gusto. Igual aquellos que están siguiéndonos a través de las redes sociales como Facebook, YouTube, escriban sus comentarios, alguna inquietud, alguna duda que tengan y en medida de lo posible lo estaremos de igual forma contestando, resolviendo al final de esta charla que tendremos. Pues bueno, para mí, pues como lo dije hace un momento, es un gusto hablar sobre esta temática tan importante y que sobre todo pues en este afán de conocer un poco más sobre esta metodología de trabajo, pues bueno, vamos a hablar sobre ello. Pues primero que nada, pues bueno, voy a comenzar con una pequeña frase que pongo al inicio de esta exposición que nos dice lo siguiente: no hay una única manera de enseñar, como tampoco hay una única manera de aprender. Sin embargo, cada forma de enseñar genera aprendizajes distintos. El día de hoy nos toca hablar sobre esta metodología del ABP, pero no significa que sea lo único. Sí, estaremos viendo ahorita algunas precisiones sobre ella y sobre todo el propósito de la misma es que los compañeros docentes conozcan elementos teórico-prácticos sobre la implementación de esta metodología y sobre todo para lograr una experiencia de aprendizaje. Al final de este webinar, pues vamos a reflexionar sobre la importancia de esta metodología como una forma diferente de enseñar. Hoy, pues bueno, cobra importancia el ABP, sobre todo por el cambio curricular que se viene en educación básica, pero he de decirles que pues no es algo novedoso, no es algo nuevo, sino que ya tiene algunas décadas, con algunos autores como John Dewey o Kilpatrick, que también nos habla sobre la metodología de proyectos, pero que bueno, con el tiempo ha venido evolucionando. Para ello, pues bueno, vamos a comenzar con una pequeña actividad interactiva. Vamos a utilizar la aplicación Mentimeter, que ya muchos de ustedes conocen, en donde vamos a dar unos pequeños minutos para poder responder las siguientes dos interrogantes. La primera de ellas, ¿qué es el ABP? ¿Qué es lo que entendemos cuando escuchamos ABP? ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos? ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué hemos leído? Y una segunda, ¿con qué conceptos se asocia el aprendizaje basado en proyectos? ¿Sí? Cuando escuchamos el ABP, ¿qué conceptos se nos vienen a la mente? Para ello, les voy a solicitar a aquellos que estén a través de la plataforma o las redes sociales que vamos a meternos o vamos a googlear y vamos a colocar menti.com y vamos a colocar el siguiente código.
95 60 55 5, ¿sí? Y de ahí vamos a aperturar lo que es la plataforma. Repito, vamos a colocar el siguiente código, vamos a accesar ahí a Google a través del dispositivo que estamos siguiendo la transmisión, o si tenemos alguno alterno, ponemos menti.com, nos abre una página donde nos va a pedir un código, le vamos a dar Enter o Sublip, 95 60 55 5. Ahorita para los que estén aquí en la plataforma les van a compartir el enlace a través del chat, y si no, también en redes sociales les estarán compartiendo el enlace directo para que puedan accesar. Me voy a permitir salir un momento de la presentación para referirme a la página. Bien, entonces, vamos a abrir la votación. En este caso, vamos a ir respondiendo la pregunta, ¿qué es el ABP? Sí, vamos a ir contestando, por favor. Vamos a esperar que lleguen las primeras respuestas, sobre todo para partir de los conocimientos previos que tenemos ahorita conforme la audiencia que tenemos, para que a partir de ahí podamos ir disipando algunas otras dudas y a partir de ello ir trabajando esta temática. Pues bueno, llegó la primera participación. Nos dice que es una modalidad de enseñanza y aprendizaje. Ok, trabajo colaborativo. Bien. Es una estrategia metodológica de trabajo donde se obtiene un producto como resultado de lo aprendido. Muy bien. El ABP, pues es el aprendizaje basado en proyectos. Muy bien. Seguimos esperando algunas otras respuestas. Ok, ¿qué es el ABP? El aprendizaje de proyectos. Ok, seguimos esperando. Bien, vemos a ver algunos comentarios en las redes sociales. Vamos a tratar de leerlos. Bien, aprendizaje basado en proyectos. Ok, es una forma de trabajo donde se involucra y se le enseña al alumno a actuar conforme a situaciones reales y la toma de decisiones. Formas de aprendizaje por proyectos. Es el aprendizaje basado en proyectos donde los alumnos proponen y el docente encamina. Ok, método de enseñanza que pretende desarrollar habilidades. Ok. A ver, bien. A ver, seguimos leyendo. Muy bien. Bueno, a partir de estas definiciones, bueno, vamos a tener un punto de partida. Ya hay algunas palabras muy importantes que vamos a ir conociendo a lo largo de esta pequeña charla que tengamos. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Ok, muy bien. Ahora, en nuestra segunda, dice, es aquel aprendizaje que utiliza proyectos en donde se considera el contexto de los alumnos. Muy bien, se trabaja a partir de situaciones de la comunidad, ok, es una estrategia metodológica de trabajo donde se obtiene un producto como resultado de lo aprendido, es un método de enseñanza que pretende desarrollar habilidades, conocimientos a través de la investigación, el análisis, muy bien, es aquel aprendizaje que se utiliza proyectos en donde se considera el contexto de los alumnos, ok, muy bien, entonces pasamos a la segunda interrogante. Bien, ahora cuando escuchamos, ¿sí?, la palabra aprendizaje basado en proyectos, ¿con qué conceptos los asocias? ¿Sí? Cuando escuchamos esta palabra, esta metodología, esta estrategia didáctica, ¿qué conceptos se me vienen a la mente? A ver, vamos a ver, esperamos las respuestas. Ok. A ver, vamos a ver, mientras leemos un poco a aquellos que están ahorita aquí en las plataformas. Es un método de aprendizaje en donde los estudiantes adquieren un rol activo. Muy bien. Bien, ya llegan las primeras respuestas. Es funcional, interdisciplinario, producto, aprendizaje, actividades lúdicas, contexto. Muy bien. Ok, seguimos esperando unos par de segundos más. Actividades, interdisciplinario, producto, flexibilidad, contexto, problemas sociales, investigación, transversalidad, método, análisis, aprendizaje situado. Muy bien. Pues bueno, vamos a partir de este pequeño exploración de los conocimientos que tiene ahorita nuestra audiencia sobre el tema, que, bueno, son vastos conforme ahorita lo vamos a ir desmenuzando esta temática. Vamos a regresarnos un poquito a la presentación. Es importante, y siempre lo he dicho en mis asesorías, conferencias o webinar, no somos especialistas en el tema,
pero sí hemos tenido la oportunidad de investigar, leer, conocer y poner en práctica estas metodologías, y lo cual nos permite tener un panorama diferente al cual no solamente se queda la parte teórica. Pues bueno, primero vamos a ver las diferencias que podemos encontrar en lo que en la mayoría de los docentes podemos denominar un aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. En el rol del docente, pues bueno, siempre el docente es el que transmite la información a través de exposiciones y los alumnos se vuelven receptores pasivos. En el ABP, pues el docente, los alumnos se van a responsabilizar de este conocimiento, van a resolver todos los problemas abiertos que se propongan, va a haber una iniciativa, una motivación. En el rol que tienen los alumnos en el aprendizaje tradicional, son aquellos que absorben, transcriben, memorizan, repiten la información, siempre se busca una respuesta correcta y el docente es el único que evalúa. En el ABP, los alumnos van a participar, van a identificar, van a investigar, van a aprender, se va a evitar la respuesta correcta y ellos van a ser evaluadores de su propio proceso a través de la y la autoevaluación. A partir de ello, pues bueno, vamos a tener dos tipos de enseñanza, la enseñanza transmisiva y la enseñanza activa. La enseñanza transmitiva es aquella que se hace de manera directa, el aprender se ve como el memorizar y utiliza las 3P regularmente, la presentación, la práctica y la prueba. Se presentan los contenidos, se ponen en práctica esos contenidos y a través de una evaluación se comprueba si los alumnos están aprendiendo esos contenidos. En cambio, la enseñanza activa nos habla sobre tareas, sobre proyectos y ve el aprender en el hacer. Aquí los alumnos van a buscar, van a elegir, van a discutir, van a aplicar, van a errar, van a corregir, van a ensayar. El aprendizaje tradicional, resumiendo, pues entonces regularmente siempre se expone lo que el alumno o la alumna debe de saber, el alumno aprende esa información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido. Y en el aprendizaje basado en proyectos se va a presentar un problema, se van a identificar las necesidades de aprendizaje que tengan nuestros alumnos, se localiza la información necesaria y se va a resolver ese problema o se identifican problemas nuevos. A partir de esta diferenciación del aprendizaje tradicional a lo que propone el ABP, pues podemos decir que tenemos que transitar de un paradigma de contenidos a un paradigma de la acción, el hacer. Y por lo tanto, nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Es posible querer obtener resultados radicalmente distintos enseñando como siempre? Sí, entonces, si seguimos enseñando como siempre, ¿queremos obtener resultados distintos? Pues bueno, en este caso, pues obviamente la respuesta, ¿cuál sería? A partir de ello, pues bueno, voy a poner este breve video donde nos expone que, bueno, a lo mejor ya algunos de ustedes lo han visto, sobre todo en una imagen donde un profesor pone a prueba a sus alumnos, ¿no? En este caso representados por diferentes especies y les pide que trepen un árbol, ¿no? A veces las condiciones que presenta el sistema educativo nacional se ve reflejado en esta caricatura. Este es un video que me gusta, que lo conozcamos y si no lo conocen, pues nos hace un momento de reflexionar. ¿Sale? Vamos a dar unos minutos a este video. Albert Einstein dijo una vez, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad. A ver, creo que no se está transmitiendo el video. A ver si me apoyan. No, a ver, ok. Lo reviso. Listo. Se escucha, pero no se ve. Ok, a ver si a partir de ahí ya se... Albert Einstein dijo una vez, todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, este vivirá toda su vida creyendo
que es tonto. Señoras y señores del jurado, hoy juzgamos a la escuela de hoy en día. Y me alegro de que estéis aquí porque no solo hace que los peces trepen árboles, sino que además les hace bajar y correr 15 kilómetros. Dime, escuela, ¿estás orgullosa de las cosas que has hecho? ¿Convirtiendo a millones de personas en robots te parece divertido? ¿Te das cuenta de la cantidad de niños que se identifican con aquel pez, nadando a contracorriente en clase sin encontrar sus dones, pensando que son tontos, creyendo que son inútiles? Pues la hora ha llegado, no hay más excusas. Llamo al estrado a la escuela y le acuso de matar la creatividad, la individualidad y de ser intelectualmente un abuso. Es una institución antigua que ha sobrevivido a su uso. Así que, señoría, aquí concluye mi discurso de apertura. Y si me permite presentar las pruebas de este caso, lo haré. Proceda. Prueba A. Esto es un teléfono de hoy en día y esto un teléfono de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Sigamos. Esto es un coche de hoy en día y esto un coche de hace 150 años. Gran diferencia, ¿no? Pues fijaos, esto es un aula de hoy en día y esto es el aula que utilizábamos hace 150 años. ¿No es una vergüenza? Literalmente, en más de un siglo, nada ha cambiado. Y aún así dices que preparas a los estudiantes para el futuro, pues con estas pruebas debería haber preguntado, ¿preparas a los estudiantes para el futuro o para el pasado? He mirado tus antecedentes y muestran que para entrenar a la gente para que trabajen en fábricas fuiste creado. Lo que explica por qué organizas a los estudiantes alineados, bonito y ordenado. Si queréis hablar, alzad la mano y durante 8 horas al día decirles lo que tienen que tener pensado. Ah, y hacerles competir por sacar un 10, número que determina la calidad de un producto. Por eso se dice esta carne está de 10. Lo pillo. En aquella época todo era distinto. Todos tenemos un pasado y ni yo me libro. Pero hoy no necesitamos crear robots. El mundo ha progresado. Y necesitamos gente que piense de forma creativa, innovadora, crítica e independiente, con la habilidad de conectar. Cualquier científico puede afirmar que no hay 2 cerebros iguales y cualquier padre con 2 o más chavales te lo puede confirmar. Así que explícame por qué tratas a los estudiantes como si fueran el molde de mi mano izquierda o esas gorras planas que se venden en esa talla única universal de mierda. Es el lenguaje. Perdón, señoría, pero si un médico receta exactamente la misma medicina a todos sus pacientes, una tragedia sería y mucha gente enfermaría. Pero cuando se trata de la escuela, esto es lo que se ve día tras día. Esta negligencia educacional, donde un profesor se pone delante de 20 niños, cada uno con sus fortalezas, sus necesidades, sus distintos dones y posibilidades, y tú le enseñas la misma cosa de la misma forma, es horrible. Señoras y señores, no debe ser absuelto el acusado. Este podría ser el peor crimen que jamás se haya contado. Y hablemos de la manera en que tratas a tus empleados. Protesto. Denegada. Quiero escuchar esto. Es una vergüenza. Los profesores tienen el trabajo más importante del mundo y aún así están mal pagados. No es raro que los estudiantes no reciban lo acordado. Seamos sinceros, los profesores deberían cobrar tanto como los médicos, porque un médico puede realizar una cirugía de corazón a un niño y salvarle la vida, pero un gran profesor puede alcanzar el corazón de ese niño y permitir que realmente viva. Los profesores son héroes, se les critica mucho, pero ellos no son el problema. Ellos trabajan en un sistema sin muchas opciones o derechos. Los currículos los hacen quienes crean la política. No han enseñado en su vida y sacan pecho. Los test estandarizados son su ciencia. Creen que por meter preguntas con respuestas múltiples se ve el nivel de inteligencia. ¡Qué demencia! De hecho, estos test están poco desarrollados para ser usados y deberían ser quitados. Pero no me tomes la palabra a mí, tómasela a Frederick J. Kelly, el hombre que inventó los test estandarizados y que dijo: estos test están demasiado poco desarrollados para ser utilizados y deberían abandonarse, señores y señoras del jurado. Si continuamos por este camino, letales serán los resultados. No tengo mucha fe en la escuela, pero sí tengo fe en las personas. Y si podemos personalizar la sanidad, coches o incluso tu red social, entonces tenemos que hacer lo mismo con el sistema educacional para actualizarlo, cambiarlo y fuera el espíritu estudiantil. Porque es inútil, a menos que trabajemos por sacar el espíritu de todos y cada uno de los estudiantes. Esa es nuestra tarea. No más núcleo común. En vez de eso, alcancemos el núcleo de cada corazón en cada instante. Claro que las matemáticas son importantes, pero no más que la danza o el arte. Démosles a todos los dones la misma importancia. Sé que esto suena como un sueño, pero en países como en Finlandia están haciendo cosas grandes. Sus días lectivos son más cortos, los profesores ganan sueldos decentes, los deberes inexistentes, o se enfocan en crear colaboración en vez de competición. Y sabéis, chicos y chicas sin rumbo, su sistema educativo rinde por encima del de cualquier otro país en el mundo.
Otros lugares, como en Singapur, están teniendo éxito. Escuelas como las de Montessori, programas como los de la Khan Academy, donde no hay soluciones únicas. Pero sigamos adelante, porque mientras que los estudiantes son solo el 20% de la población, son el 100% del futuro de esta generación. Así que ayudémosles a que sus sueños se puedan cumplir y solo Dios sabe lo que podremos conseguir. Este es el mundo que he soñado. Un mundo donde los peces ya no están obligados a trepar árboles. Es todo, señoría. Muy bien, pues yo creo que este video nos da para reflexionar bastantes puntos de lo que fue tratado cada uno de ellos, pero sobre todo me gusta proyectarlo porque cambia la perspectiva que tenemos de tener de una escuela tradicional a una escuela que se necesita hoy en día. Para esto, pues bueno, hay una premisa muy importante previo a empezar a hablar sobre esta parte del ABP, que hay diferentes maneras de enseñar, lo decíamos desde un principio, pero sobre todo hoy se demuestra que el aprender puede ser una modalidad del hacer. El cono o la pirámide de aprendizaje de Edgar Dye nos habla del cómo aprendemos desde un ámbito pasivo y un ámbito activo, desde lo que leemos, oímos, vemos, la mezcla de ambos, oímos y vemos, decimos y escribimos, decimos y hacemos. A partir de ello, pues bueno, esta metodología del ABP es un aprendizaje, es una metodología del aprendizaje activo porque regularmente se va a trabajar en el hacer. A partir de ello, pues bueno, va a tener una sistematización de fases o etapas en las cuales diferencian de otras metodologías como puede ser el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en fenómenos, en retos, entre otros, entre las situaciones de caso, pero en particular, pues bueno, vamos a ver cuáles son sus elementos, cuáles son las fases que debe de tener para trabajar esta metodología y a partir de ello se puede ir implementando en las escuelas. No es algo sencillo, pero sí se involucra de que el docente debe tener un amplio conocimiento del currículum y sobre todo en dos aspectos fundamentales que siempre yo lo he dicho. La parte de la planeación y la evaluación son fundamentales para poder implementar este tipo de metodologías. Vamos a comenzar con una definición de qué es el aprendizaje basado en proyectos o el Project Based Learning, que es una estrategia metodológica de diseño y una programación que implementa un conjunto de tareas, sobre todo en esta parte del diseño, la planeación, la organización, el diseño para poder llevar a cabo esta implementación a partir de la resolución de un problema, una pregunta o un reto, donde se va a dar un proceso de investigación, un proceso de creatividad, de creación por parte de los estudiantes y que sobre todo van a trabajar de manera relativamente autónoma. Relativamente autónoma porque el docente debe de estar ahí acompañando este proceso. También va a implicar un alto grado de cooperación y sobre todo de colaboración y todo esto va a culminar en un producto final que se va a presentar ante los demás en una etapa de difusión. A partir de esta concepción del ABP, pues bueno, vamos a ir revisando algunas otras particularidades y sobre todo, bueno, ¿cuál es el objetivo de promover el ABP? Pues bueno, tiene diversos objetivos, sin embargo, entre los más representativos es poder formar personas capaces de poder interpretar los fenómenos y acontecimientos que ocurren a su alrededor. Van a desarrollar una motivación hacia la búsqueda y la producción de conocimientos, dado que a través de atractivas experiencias de aprendizaje van a involucrar a los estudiantes desde proyectos simples hasta proyectos complejos, sobre todo apegados a un mundo real, donde se van a desarrollar habilidades y conocimientos. ¿Cuáles son algunos de estos atributos que tiene el trabajar con el ABP? Pues el primero de ellos va a estar centrado en el alumno, va a tener un aprendizaje activo, va a fomentar la inclusión, sobre todo valorar la diversidad que tenemos, va a existir una sociabilización rica, va a tener un diseño abierto, flexible, va a evaluar el proceso desde un enfoque formativo, una evaluación continua y sobre todo va a propiciar la interdisciplinaridad. Es importante tener algunas consideraciones generales como son estos 6 principios para implementar el ABP. El primero de ellos es el currículum integrado, donde se van a poder abordar diferentes disciplinas del currículum a través de un tema relevante, un eje conductor, incluyendo aprendizajes formales y no formales.
Un segundo principio es un protagonismo compartido, donde el profesor es aprendiz y no experto, y su función principal es crear escenarios de aprendizaje que permitan a los estudiantes que puedan desarrollar el proyecto. Va a ser inclusivo porque va a dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizajes, intereses y capacidades. El cuarto parte de un reto. Este va a ser a partir de un tema atractivo que conecte los intereses del alumnado con los aprendizajes esperados para garantizar su motivación. El quinto principio es el de evaluación y reflexión continua, donde el alumno aprende a evaluarse, a ser evaluado para mejorar la calidad de los procesos y de los productos en los que se trabaja. Y el sexto principio nos habla de la sociabilización y difusión. Esta experiencia de sociabilización se produce entre el alumnado y del alumnado con otros agentes educativos, y finalmente el proyecto concluye cuando se expone. A partir de estas consideraciones generales, pues bueno, vamos a ver otros elementos. Hay diferente bibliografía que nos habla sobre esta metodología, tanto de países latinoamericanos como en Estados Unidos, algunas páginas que les estaré recomendando al final. Pero bueno, yo me quedo con esta referencia donde nos habla sobre 8 elementos esenciales para poder implementar el ABP. Y nos dice lo siguiente: todo buen proyecto debe de cumplir 2 criterios fundamentales. Debe de tener sentido para los alumnos, debe de percibirlo como algo que personalmente quieren hacer bien porque les importa, y además debe de tener un propósito educativo. Debe de ser significativo, acorde a los estándares de aprendizaje del tema o la materia o las materias que se trata. ¿Cuáles son estos 8 elementos esenciales que se deben de incluir en un buen proyecto? El primero de ellos, hablamos de un contenido significativo, una necesidad del saber, una pregunta que dirige esta investigación, el dar voz y voto al alumnado, las competencias del siglo XXI, el hablar de investigación nos lleva a la innovación, la evaluación, la realimentación y la revisión, y el último, la presentación del producto final ante una audiencia. ¿Qué nos dice el primero? El contenido significativo, ¿sí? Va a ser cierto que va a ser imposible ver tantos contenidos trabajando ABP como con clases magistrales, pero trabajando un proyecto, los alumnos, estos contenidos los vamos a poder ver de manera más profunda. El profesor debe de planificar el proyecto de tal forma que se centre en esos estándares de aprendizaje, donde se refleje lo que se va a considerar esencial dentro del currículo, y los estudiantes deben de encontrar significativo, es decir, real y cercano a su entorno e intereses. El segundo, hablamos de la necesidad de saber, donde podemos plantearles alguna idea a los alumnos, describir la tarea, dar instrucciones, recursos, o podemos comenzar con un golpe de efecto, un video, un artículo, algo que active a los alumnos en un debate, en una discusión. Por ejemplo, un video mostrando una playa paradisíaca que termina con un cartel de cerrada por contaminación del agua. ¿Nos ha pasado esto en alguna playa estando de vacaciones? ¿Qué va a pasar con esta playa? ¿Por qué ha pasado? Abrir un proyecto con un evento que haga surgir preguntas por parte de los alumnos hacia el profesor y no al revés. Un evento implica algo emocional, algo que activa al alumno, que apela a sus necesidades de saber. El número 3, pues nos habla sobre una pregunta que dirija la investigación. En el caso del ejemplo, ¿cómo podemos reducir el número de días que esta playa permanecerá cerrada por la contaminación? La pregunta subyace al trabajo que debe de ser provocativa, de respuesta abierta, compleja y conectada con el núcleo de los alumnos de lo que deben de aprender. Sin la gran pregunta, los alumnos podrían no entender para qué están haciendo el proyecto, y si no lo entienden, no se implica, solo obedecen. Cuando se les pregunte en qué trabajan, la respuesta podría ser ayudar a reabrir la playa, si el proyecto está bien planteado, o estamos haciendo un póster sobre la contaminación si no lo está planteado bien el proyecto. Una buena pregunta guía captura de forma clara el alma del proyecto en un lenguaje irreversible, que los alumnos lo perciban con un sentido y como un reto.
4 nos habla de voz y voto para los alumnos. Una vez captado el interés de los alumnos, el profesor debe de plantear las tareas a realizar desde un informe, una presentación oral, un producto multimedia que apoya el producto final. Este va a ser elaborado por equipos de 4 integrantes, en uno de ellos como por ejemplo un anuncio publicitario, una web, un blog, y sobre todo, bueno, los alumnos entre todas las opciones podrán elegir a propuesta del profesor y terminar pidiéndoles que propongan una idea del proyecto y que ellos mismos repartan responsabilidades, ajusten sus tiempos, pero los alumnos deben de tener la capacidad de elección dentro de un proyecto. El número 5, hablamos de competencias del siglo XXI. Estas competencias del siglo XXI, pues bueno, se plantean, ya planteado el proyecto, llega la hora del trabajo colaborativo. En grupo de 3 o 4 alumnos se identifican tareas, responsabilidades, se las reparten. Si esta parte la hace el profesor, ya no hablamos de colaboración, sino de cooperación. El trabajo colaborativo no sale solo. Antes del proyecto, el profesor debe de haber preparado a los alumnos con actividades o juego de roles o hacer equipo. El proyecto del siglo XXI se plasma con herramientas del siglo XXI, más trabajo previo. Los alumnos deben de haber aprendido antes de iniciar un proyecto a elaborar videos, exposiciones, presentaciones, reflejar ideas, procesos en blogs, etcétera. Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender competencias demandadas en estos tiempos, como por ejemplo la expresión del pensamiento crítico, una comunicación efectiva, el uso de las tecnologías, el uso o el trabajo en equipo. El sexto, hablamos de una investigación que lleva a la innovación. Con el evento de entrada en el proyecto y debate, pues se va a recolectar una serie de preguntas. Esta serie de preguntas, pues bueno, nos va a permitir direccionar nuestro proyecto o a una gran pregunta, o lo que es una pregunta guía, driven question. Un ejemplo es, ¿qué enfermedades puede escoger del agua o hace falta beberla para ponerse enfermo? Los equipos deben de trabajar con estas preguntas mediante libros, webs, documentales, noticias, etcétera, pero no se trata de que encuentren solamente la información, la peguen en un póster o la resuman en un formato. La verdadera investigación es que los alumnos deben de seguir el hilo de lo que les lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y finalmente a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Es muy importante crear un ambiente en la clase que anima a los estudiantes a añadir nuevas preguntas o hacer hipótesis o estar abiertas a nuevas perspectivas. El evaluar, el realimentar, el revisión, mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe de estar detrás, supervisando borradores, planes, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos, monitorizando el avance. La evaluación a lo largo del proyecto es importantísima. No olvidemos aquí que tanto la planeación como la evaluación son las caras de la misma moneda. Con ella los alumnos van a aprender que un trabajo de calidad no sale en el primer intento y que en la vida real nuestro trabajo está sujeto a una continua revisión. Además, el profesor también debe de promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Debe de aprender que el trabajo de calidad en un mundo real no va a salir a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Y por último, la presentación del producto final ante una audiencia. Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar ante una audiencia real que para el profesor o para un examen. Los resultados del proyecto deben de exhibirse antes de otras clases, jefes de estudio, padres, colectivos relacionados, ya sea de manera presencial o virtual, etcétera, para que permita que los alumnos reflexionen sobre el trabajo una vez terminado, sobre lo próximo que van a hacer, lo que han aprendido y por supuesto para que sientan el orgullo del trabajo bien hecho, es algo fundamental, ¿sí? Para ello, pues bueno, vamos a ver que el ABP va a permitir ciertos beneficios en los procesos de la enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál va a ser de esos beneficios? Pues primero hablamos de una integración de asignaturas, vamos a reforzar la visión conjunta de los saberes humanos. Segundo, vamos a poder organizar actividades en torno a un fin común definido por los intereses de los estudiantes. El tercero, fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la capacidad crítica, la eficiencia y la facilidad para expresar sus opiniones personales, que los estudiantes experimenten las diferentes formas de interactuar en el mundo actual que demanda.
combinar positivamente el aprendizaje de estos contenidos fundamentales, el desarrollo de estas destrezas que aumentan la autonomía del aprender, el desarrollo de la persona. Los alumnos adquieren mayor experiencia, un espíritu de trabajar en grupo a medida que ellos vayan teniendo mayor contacto con los proyectos, a desarrollar habilidades sociales desarrolladas en un grupo, la negociación, la planeación, la conducción, el monitoreo, la evaluación de sus propias capacidades intelectuales, incluyendo la resolución de problemas y hacer juicios de valor. Por último, pues bueno, otra de sus beneficios, pues es satisfacer una necesidad social, lo cual va a fortalecer los valores y el compromiso que tiene el estudiante con su entorno. Para ello, pues bueno, existe un ciclo de trabajo para llevar a cabo el ABP que parte de una pregunta, problema o reto, se busca y se procesa la información, se resuelve la pregunta, problema o reto, se elabora un producto final, se evalúa el proceso y el producto y se da pie a la difusión. Y aquí, pues bueno, tenemos algunas preguntas que nos sirven como referencia o guía. ¿A qué metas de aprendizaje relevantes apunta este diseño? ¿Cuáles son las grandes ideas que los estudiantes deben de comprender al final de este proyecto? ¿Qué preguntas servirán para provocar la indagación, la comprensión, la transferencia de aprendizaje? ¿Qué conocimientos y competencias clave adquirirán los estudiantes como resultado de este diseño? ¿Qué deberían de saber hacer finalmente los estudiantes como resultado de la adquisición de tal conocimiento o tales competencias? De aquí, pues bueno, tenemos que distinguir que existen diferentes tipos de proyectos. Uno de ellos, o los más conocidos, son los de creación, en los que aterriza un producto que puede ser una exposición, una maqueta, una representación, un concierto, un recital, una campaña, una creación artística, un periódico digital, un programa de radio, un tutorial, entre otros, y los de investigación, que pueden ser de un informe, un plan de mejora, la explicación de un proceso científico-social, un ensayo, etcétera. Pero también existen otros dos que tienen que ver con el proyecto de servicio, que es algo que haremos como beneficio a la comunidad, y los proyectos de emprendimiento. A partir de ello, pues bueno, es importante ya con toda esta referencia, pues implementarlo a partir de un diseño. A partir de tener ya un diseño, se va a dar una implementación. ¿Qué elementos debemos de considerar en el diseño? Primero, seleccionar un tema que parta de los intereses del alumnado. Establecer una relación curricular y una estrategia de evaluación. Diseñar una pregunta guía o un reto para activar al alumnado. Planificar sus fases, calendarizar, programar actividades, recursos y cuál va a ser el producto final. Y por último, organizar la presentación y difusión. A partir de ello, pues bueno, se propone un proceso para este ABP, que son algunos de los ingredientes por los cuales no pueden faltar, y nos proponen una receta para poderlo llevar a cabo en 6 puntos relevantes. Una idea o tema relevante, criterios de evaluación que van a ser fundamentales para delimitar nuestro proyecto, una pregunta orientadora o reto, actividades de aprendizaje, el producto final y la audiencia al cual va a ser sociabilizado nuestro proyecto. A partir de ello, pues bueno, es importante que para poder empezar a diseñar nuestro proyecto, podamos empezar con el final en la mente. Decimos primero qué queremos que aprenda nuestro alumno y planificamos de ahí hacia atrás. Esta es una de las concepciones que se trabaja en el ABP. El resultado final del proyecto siempre va a aterrizar en un producto. Este tiene que tener sentido en el mundo real, es decir, que no solo sea el resultado de una actividad, el producto va a orientar las acciones y el aprendizaje. Va a ser más fácil trabajar con ello cuando sabemos qué queremos lograr al final, que puede ser un producto por escrito, un artefacto, un producto digital, un performance, un servicio, ¿sí? Sobre todo pues bueno, va a dar la posibilidad, ¿sí? De que sea totalmente abierto y va a depender de los aprendizajes. Es importante en este diseño establecer una estrategia de evaluación con aprendizajes imprescindibles. Esto nos facilitará acotar el proyecto en duración, profundización y alcance. Esto implica diseñar esta estrategia de evaluación, implicando los momentos para recoger evidencias, instrumentos y técnicas de evaluación. Para ello, no existe un formato único,
¿sí? Porque regularmente, como lo hemos venido manejando en una planeación, pero sí existen algunos formatos que están disponibles en las redes y que pueden ser como de referente para poder iniciar a trabajar con esta metodología. Uno de ellos es el Canvas para el diseño de proyectos. El Canvas para el diseño de proyectos ya es una plantilla específica donde se va a trabajar por columnas. En se va a trabajar en la columna central, donde se define prácticamente el desafío, el producto final y las tareas que se van a realizar, además cómo se va a dar la difusión respectiva del proyecto. En la columna de la izquierda tiene que ver con todo lo que se relaciona con el currículum, ya sea vigente o actual, que nos habla sobre cómo o con qué competencias se van a desarrollar, qué estándares, asignaturas, aprendizajes esperados o más adelante progresiones de aprendizaje se estarán relacionando o diálogos, el métodos de evaluación, qué herramientas o estrategias estaremos utilizando. Regularmente una de las estrategias más recurrentes pues es el uso de rúbricas, pero bueno, al final también les estaré mostrando algunos otros instrumentos que podamos retomar para evaluar el aprendizaje basado en proyectos. En la columna de la derecha, pues bueno, nos habla sobre todo para especificar los recursos que vamos a utilizar, el uso de las herramientas TICS y cómo vamos a poder organizar a nuestros alumnos. Este esquema o esta plantilla del Canvas para el diseño de proyectos nos da un panorama general de lo que nosotros pretendemos. Esta es la primera parte, ¿sí? El diseño, ¿sí? De lo que se pretende la ruta a seguir. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí viene otro ejemplo de otra plantilla o de otro formato, llamémoslo así, donde nos habla sobre el título del proyecto, qué temas va a tratar nuestro proyecto, qué contenidos se van a abordar, cuáles son las capacidades, habilidades que se van a desarrollar, cuáles son nuestras metas de aprendizaje, qué es lo que se espera de nuestros alumnos, cuál es el desafío o la situación que se quiere que se resuelvan los alumnos o cuál problema queremos darle solución, cuál va a ser el producto final, cuál, en este caso, en algunos proyectos llega a haber productos intermedios, cuáles serían, y por último, un mapa del proyecto, que es un esquema general donde sintetiza las acciones que vamos a llevar a cabo el proyecto. Repito, el formato para llevar a cabo un proyecto, sí, lo vamos a elaborar de acuerdo a la necesidad que tengamos como docentes, de acuerdo a nuestro contexto, pero no existe un formato único. Sí va a llevar ciertos elementos que al final de esta charla, pues esperemos que todos nos vayamos apropiando sobre cuáles son estos elementos esenciales para poder implementar esta metodología. Aquí es muestra de otro. Le llaman guía del proyecto, donde viene el tema, cuál es el objetivo de aprendizaje, cuál es el desafío, problema o reto a resolver y cuál es el producto final. Si nos damos cuenta, ya tenemos que tener claro, así de manera muy general, cuáles son las etapas o fases por las cuales tiene que atravesar esta metodología. Hablamos que parte de un problema, un reto, una pregunta, de la conformación de equipos, la investigación, la conclusión del producto final, que le tiene que dar respuesta al problema, reto, pregunta, y la sociabilización. Entonces, esas son las fases o las etapas que no tendría que faltar en una planificación por proyectos. Entonces, este es un ejemplo u otro ejemplo de otro formato. Aquí ya viene un poco, bueno, ya desglosado en un ejemplo, guía del proyecto. Vienen 4 fases. La primera fase que se trabaja en una primera semana, que nos habla sobre la investigación. Una segunda semana sobre la creatividad. Bueno, vamos a regresar un poquito para contextualizar de cuál es el objetivo o cuál es el desafío. Nos dice crear diseños de media y alta complejidad de velas aromáticas elaboradas de forma artesanal y con un significado para cada día de la semana, donde el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que el trabajo cooperativo basado en la comunicación efectiva y el ejercicio de sus derechos y deberes en función del bien personal y común favorecerá la construcción de habilidades para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural. ¿Cuál es el producto final? Una serie de velas para diferentes usos domésticos. Entonces, igual, regresamos, son 4 fases: la investigación, la creatividad, la experimentación y elaboración y la divulgación del producto. Este es otro de los ejemplos que encontré.
Viene aquí también el instrumento que se utiliza para evaluar, que es un portafolio, y el proceso de autoevaluación y algunas preguntas que nos sirven como guía. Entonces, reitero, no hay un formato específico para llevar a cabo esta metodología, pero sí las fases deben de estar marcadas dentro de la estrategia didáctica que se está proponiendo. Pasando después del diseño general, llamémoslo un prototipo, un borrador, vamos a pasar a la parte de la implementación y aquí nos maneja 4 etapas. La activación, en donde se lanza la pregunta guía, se presentan los aprendizajes y los productos a lograr. Ya en esta parte de la implementación ya es el trabajo con los alumnos. La parte del diseño es el trabajo, digámoslo, previo a con los docentes. Sí, y recordemos que, bueno, no solamente es de una sola asignatura, sino se pueden trabajar 2, 3, 4 asignaturas o más, porque esto tiene que lograr la interdisciplinaridad, pero también es importante aclarar que podemos empezar con una asignatura, un proyecto simple, le llamamos. Entonces, dentro de estas etapas de la implementación, viene la activación, que es lanzar la pregunta guía y presentar los aprendizajes y los productos a lograr, la investigación guiada, libre, pautada y autónoma, donde se busca la información, analizan, seleccionan, organizan, contrastan, comparten los alumnos, la realización o desarrollo, donde aplican lo aprendido para elaborar sus productos, y por último, la difusión y sociabilización, presentar los productos a una audiencia, recibir retroalimentación para poderlos mejorar, autoevaluar y coevaluar. De ahí, pues bueno, viene cómo ir implementando cada uno de ellos, para no ser repetitivo en la información. Aquí en esta presentación que estaremos compartiendo, yo creo que más adelante, les estaré dejando en qué consiste de manera más detallada estas fases para su implementación. De ahí, pues llegamos a esta parte, lo que hoy, en muchos de los casos, es la gran preocupación de cómo trabajar ahora que se presente el marco curricular 2022, que nos habla sobre proyectos interdisciplinarios y que todo va a surgir a partir de la comunidad. Es importante, pues bueno, que a partir de esta currícula vamos a ver ejes articuladores, vamos a ver campos formativos, vamos a ver fases, ¿sí? Hasta llegar a lo que es los diálogos, que los diálogos van a permitir esa interdisciplinaridad entre los saberes y disciplinas, hasta llegar a lo que son progresiones de aprendizaje, que lo podemos comparar hoy con la currícula del 2017 como aprendizajes clave, y que todo esto va a partir de un problema del contexto y va a poder obtener productos pertinentes. Sí, es una parte del principio en el cual se va a estar basando la currícula, pero bueno, como yo siempre lo he dicho, hasta que no esté definida bien nuestro plan y programas de estudio, pues estaremos ya retomando en definitiva. Pero es importante que, bueno, para ir iniciando el ciclo escolar, hablemos de un diagnóstico participativo. En este diagnóstico participativo es importante retomar algunos elementos que van a ser base y fundamental para el trabajo que viene, independientemente de que hablemos de proyectos o no, o de esta metodología, pero que en sí va a ser un insumo importante para la misma. El hablar de un contexto comunitario, un contexto familiar, un contexto escolar, cuáles son los intereses y necesidades de los alumnos, con qué recursos tecnológicos contamos y sobre todo para que se apegue a una situación real, debemos de conocer a nuestra comunidad y que sean problemas de la misma. A partir de estos problemas, pues bueno, aterrizamos en este esquema donde se resume, considero toda esta metodología, en donde tendremos que tomar en cuenta estas fases, estas etapas, para poder ir trabajando con ello. Las 3 fases que yo propongo a partir de la bibliografía referida y lo que hemos estado compartiendo serían 3. La primera, que tiene que ver con el diseño, la segunda, la ejecución con la implementación, y por último, la difusión. Todo va a partir de un problema, de una pregunta, un reto a resolver. Obviamente se tiene que resolver a partir del producto, artefacto que se seleccione. Se debe de fomentar el trabajo colaborativo, debe de haber una investigación de manera natural,
¿sí? En esta conformación de la búsqueda de la solución, debe de estar presente una evaluación formativa que permita observar, medir el avance, retroalimentar, utilizar diversos instrumentos como pueden ser portafolio, rúbricas, diarios de aprendizaje y por último, la sociabilización. Si nosotros tenemos muy presente estas fases y estos elementos, estaremos comenzando a trabajar con esta metodología denominada el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Sí, a partir de ello, pues bueno, es importante que cada una de estas fases, sobre todo en el diseño y la implementación, podamos ir tomando en cuenta ciertos elementos, desde la secuencia de actividades, los roles que vamos a tener cada uno de nosotros, tanto el docente como los estudiantes, los recursos, el tiempo que se va a estar utilizando, y que sobre todo a partir de ello, yo siempre lo he dicho, ¿cómo aprendemos a nadar? Pues nadando. ¿Cómo aprendemos a andar en bici? Pues pedaleando, ¿no? Entonces, para ello, pues bueno, regularmente, ¿qué es lo que buscan estos proyectos interdisciplinares? Pues nos vamos a remitir un poco a lo que es la Agenda 2030 en educación, donde nos habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y a partir de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, vamos a tener los insumos suficientes para delimitar algunos de los proyectos que podemos ir trabajando en nuestras comunidades, en nuestras instituciones. ¿Cuáles son algunos de ellos? Pues el fin de la pobreza, salud, bienestar, igualdad de género, agua limpia, saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, innovación, crecimiento económico, energía asequible, no contaminante, acciones por el clima, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, alianza para lograr estos objetivos, entre otros. Es importante retomar esta parte de estos objetivos del desarrollo sostenible. Ahorita veo algunas interrogantes, ahorita sí, al final de esta pequeña charla trataremos de darle respuesta a algunas preguntas que me estoy percatando ahí en el chat, ¿sale? Bien, ¿cuáles son algunos de instrumentos que pudiera sugerir para poder trabajar también con estos proyectos o con esta metodología? Hay unos instrumentos que se denominan dianas de evaluación, en donde obviamente se realizó un ajuste para el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, ya que pues bueno, regularmente consta de 4 integrantes, que es lo que se sugiere para ir desarrollando estos proyectos. El diario de clase, que parte de algunas preguntas esenciales, como qué hemos aprendido el día de hoy, cómo lo hemos aprendido, qué he entendido bien, qué cosas no acabo de entender. Los precontratos de evaluación, que esto es un instrumento de esta CEU San Martín, es una española, y que de ahí, pues bueno, su servidor hizo una adaptación, ahorita se las voy a mostrar. Las rúbricas, que son como que lo sugerente para trabajar con los proyectos para poder evaluar. Aquí están los precontratos de evaluación. Ya obviamente su servidor hizo una adaptación ya con el marco curricular que viene, desde establecer el campo formativo, qué contenido se va a trabajar, cuáles son los diálogos y las progresiones de aprendizaje, de ahí establecer y delimitar los criterios de evaluación. Esto es muy importantísimo. De esta metodología, yo he tenido la oportunidad de trabajarlo en las instituciones donde yo laboro. Hemos encontrado también muchas áreas de oportunidad, pero siempre lo he dicho, si no aprendemos a planear y evaluar desde un principio, es complejo. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas dos áreas de oportunidad para poder implementar esta metodología. El precontrato de evaluación, tanto ya sea individual o grupal. Ya aquí vienen algunos ejemplos de algunos Canvas que se utilizaron para el diseño de algunos proyectos. En este caso, se denominó Si nos cuidamos, venceremos al virus, que fue una situación que vivimos en los 2 últimos años anteriores y en el ciclo anterior de manera particular. En la escuela donde laboro, se hizo un proyecto de bioseguridad, que era una parte que obviamente tenía que haber ciertos filtros, sobre todo en la entrada de las escuelas, y que a partir de un planteamiento de este proyecto, pues se elaboró un túnel sanitizante, ¿sí? De elaboración, llamémoslo, casera o institucional, ¿no? Con materiales accesibles para la comunidad, y que esto permitía que fuera pegado a ese proyecto una investigación de lo que era el coronavirus, etcétera, etcétera, los filtros, y terminó en un producto que fue el túnel sanitizante, que se elaboró con hule cristal, tubo PVC y una máquina que
que teníamos ahí o se hizo la compra para realizar este túnel sanitizante. Bueno, ahí dejamos algunas evidencias. También en otra de la institución donde tengo la oportunidad de elaborar, pues bueno, los alumnos trabajaron un proyecto con la situación del consumo de las tortillas, ¿verdad? Toda su producción, cómo se hace el mixtamal, etcétera, y sobre todo que es una situación apegada a la comunidad, en donde los alumnos pues expusieron toda su investigación, cómo se elaboraba, lo llevaron a un caso práctico, un molino ahí donde molían el mixtamal, y por último, bueno, ahí la situación de elaborar las tortillas, ¿verdad? Es un proyecto que les agradó mucho a los niños y sobre todo que se involucró tanto a padres de familia como a los alumnos de diferentes grados. Igual otros proyectos que tienen que ver con crear cuentos. Este proyecto, si no mal recuerdo, bueno, está a partir de dioramas, la Caperucita Roja, la otra versión, la versión del lobo, ¿verdad? Porque siempre hablábamos de Caperucita Roja, su versión, pero bueno, este proyecto hablaba de la versión del lobo, y bueno, a partir de ahí, pues el producto final, pues fue un diorama de estos personajes. Igual vienen algunos otros sugerencias en las redes que es importante, yo siempre lo he dicho, podemos retomar ahí algunas ideas, un paseo por Rapiñá, cómo conocer nuestra localidad, cómo conocer nuestro barrio, otro proyecto que es un proyecto integrado de la jardinería, conocer en nuestra localidad cuáles son las plantas, árboles, arbustos que existen en esa comunidad, y crear un mapa interactivo. La realización de otro proyecto que se habla de un presupuesto familiar, la línea del tiempo con respecto a los inventos tecnológicos, y esta página se les recomiendo mucho, ahorita se las voy a mostrar, donde vienen varios ejemplos de proyectos que podemos retomarlos. Siempre se ha criticado esta idea de que retomar cosas de otros países, pero yo siempre, en la oportunidad que tengo de leer e investigar, pues afortunadamente encontramos algunas páginas o blogs muy interesantes y que podemos retomarlo y aplicarlo. Sí, y sobre todo para irnos iniciando en esta metodología. Esta página, a ver, me voy a permitir salir para poderles compartir algunas páginas donde van a poder encontrar algunos proyectos o ejemplos de proyectos. Incluso hasta bibliografía, quien decida conocer más sobre esta metodología, se la van a encontrar en internet, se llama PBL Words, así la localizan, le ponen ahí en Google, y viene una serie de proyectos en donde ustedes, pues bueno, van a poder darle lectura, se pueden suscribir de manera gratuita, les permite interactuar con algunos recursos, como por ejemplo aquí ya te están planteando el título del proyecto y cuál es la pregunta guía. Por ejemplo, planificación para el futuro. ¿Cómo podemos crear un plan financiero para una familia? Sí, a ver, permítanme. El canal de los cuentos, cada voto cuenta, cuál es la forma más equitativa de elegir a un nuevo miembro del gobierno, supervivencia de especies, revoluciones, hambre, actúa contra el ciberacoso, bienvenido a nuestra escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa en el mundo? Héroes de la comunidad, anota esto, plásticos, cómo podemos reducir la cantidad de residuos marinos que entran en nuestros océanos. Ahorita recordando esta parte de los plásticos, una maestra igual de la institución implementó un proyecto sobre la cuestión de la huella verde, y uno de los alumnos en el proceso de la difusión y sociabilización de su producto o de su exposición, de su investigación, nos hablaba sobre las botellas PET. Yo un dato que la verdad no conocía, que no lo tenía presente, y que ese día les digo quedó como aprendizaje, es que cada botella de PET trae un número, y que ese número permite saber si se puede reciclar o reutilizar, ¿sí? De acuerdo a al contenido que tiene la botella. Cambiar el mundo de un poema a la vez, reducir nuestras huellas, y bueno, vienen varios ejemplos que les recomiendo visitar esta página para retomar algunas ideas. Aprovechando que bueno, estoy aquí mostrando estas páginas, también otra página que les recomiendo se llama Simbalao, así la encuentran en internet,
vienen bastantes proyectos de diferentes asignaturas, saberes, disciplinas, en el cual tú le das clic y te remite ya sea a otra página web o a la página misma de estos, en donde se hacen difusión de algunos proyectos que se han venido implementando. Algo muy importante en el ABP, que los docentes lo difundan, lo sociabilicen. Yo creo que el hecho de poder compartir mucha de las habilidades o talentos que tienen varios de los docentes, porque sí se necesita en muchas ocasiones creatividad, pero bueno, la creatividad no solamente es caer en algo llamativo, sino que todo lo que involucra desde el diseño y la implementación. Por ejemplo, un proyecto de los de aquí que me gusta trabajar mucho es aprendamos a conocer nuestro cuerpo, sobre todo con niños tanto de educación preescolar, inicial, incluso de primaria, incluso hasta de secundaria. Aquí en este blog nos van describiendo cómo ir realizando una secuencia de actividades para poder alcanzar este proyecto, que es aprender con el cuerpo humano. Se da una serie de conformación de equipos, la investigación, la colaboración y sobre todo pues aterriza en un artefacto o producto en donde los alumnos pues bueno van investigando, lo sociabilizan y sobre todo vean en el artefacto que termina, ¿no? Cómo se trabaja a partir del aparato digestivo y el aparato respiratorio, la relación que tienen ambos y pues bueno, todo lo que involucra, ¿no? Y el ejercicio mismo, pues imagínense el aprendizaje que se da con estos alumnos. También otra página que les voy a recomendar es INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, donde vienen varios recursos y proyectos igual. Aquí nos hablan de un proyecto que es Space Workers, que nos habla sobre la situación de del sistema solar. Vamos a ponerle unos cuantos segundos. Ok, bueno, aquí es un video que elaboraron con respecto a este proyecto. Viene el Canvas, y sobre todo parten de dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué en España es de día, en California es de noche, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿por qué en España es de día mientras en México es de noche? ¿Por qué aquí es verano y cuando en Argentina es en invierno, ¿no? Que son dos de sus preguntas con las cuales estuvieron trabajando. Pues bueno, ahí les dejo esas páginas que yo creo que son de suma interés e importancia y sobre todo para que nos vayamos familiarizando con estos proyectos, con el ABP. Bueno, continuando con esto, pues bueno, ya les compartí algunas de estas páginas, aquí en la presentación venían, y pues bueno, algunas recomendaciones para poder implementar los ABP, pues es importante empezar, intentarlo, ¿verdad? Empezar con prototipos, arriesgarse, sí, empezar a trabajarlo. Yo les reitero lo que les decía en un principio, ni su servidor es especialista en el ABP o en implementar proyectos, pero sí es importante empezar a intentarlo, ¿no? Empezarlo a atrevernos a trabajar con esta metodología. Es muy importante la audacia que se tenga, es una virtud esencial en el ABP. Es importante que el ABP se empiece a sociabilizar más. Yo he visto en las redes, sobre todo en el Facebook, dos proyectos que me llamaron la atención, sobre todo en lo llamativo, que fue un proyecto que me supongo que era con respecto, o lo asociaron con los dinosaurios, con esto de que se puso de moda la película, o salió la película de Jurassic Park. Por ahí vi que en una escuela hicieron un proyecto sobre dinosaurios. Obviamente sería importante conocer todo el contenido que está
tras esas imágenes que pude yo visualizar, y el último que visualicé fue sobre astronautas, que también sería muy interesante pues conocer esta situación de estos aprendizajes esperados, cómo lo fueron trabajando, ¿va? Porque llamativo, pues afortunadamente las imágenes lo dicen todo, cómo se divirtieron los niños, y si se divirtieron los niños, pues aprendieron. Es importante identificar las problemáticas que están en nuestras comunidades o instituciones, sobre todo para empezar a generar proyectos. La transformación busca y demanda liderazgos fuertes. Es importante que los directivos, subdirectores, autoridades se involucren, sobre todo en esta parte del trabajo directo con los alumnos. Para poder llevar adelante el ABP se necesita de una planificación, y esta planificación pues es parte de la escena pedagógica, ¿va? Para poder comenzar a trabajar con el ABP o desarrollarlo, hay que plantearse etapas que ya las estuvimos mencionando, que son las que pudieran distinguir de otras metodologías. Son etapas que ya están sistematizadas, volvemos a repetir, desde el diseño, la ejecución y la sociabilización, desde identificar el reto, problema, desde el trabajo colaborativo, desde la investigación, desde obtener un producto y sociabilizarlo. Esas etapas que ya están marcadas, pues obviamente lo que va a diferenciar de otras, ¿sí? Como es el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en situaciones de caso, etcétera. Podemos comenzar con un proyecto pequeño, acotado. Antes de intentar relacionarlo con algunas otras asignaturas, podemos empezar con un proyecto que abarque su propia disciplina, una asignatura en particular. Hay que establecer metas cortas y proyectos cortos, y sobre todo algo que tenemos que tener muy presente, se debe de percibir como algo posible, algo que se pueda realizar. A partir de ello, pues bueno, existe una lista de verificación que obviamente algunos elementos esenciales del ABP nos va a dar mayor calidad a estos proyectos. Por ejemplo, si el proyecto cumple con ciertos criterios, como el desarrollo de habilidades del conocimiento, comprensión, si hay una pregunta desafiante, un problema, si hay una consulta sostenida, si hay autenticidad, si le das voz y elección al estudiante, si permite la reflexión, la crítica, la revisión, y sobre todo si es un producto público. A partir de ello, pues bueno, hoy con el marco curricular 2022 es importante conocer la estructura. Yo me quedaré, obviamente todavía para este ciclo no se estará implementando, pero bueno, ya estaremos conociendo. Es importante para esta interdisciplinariedad que ubiquemos bien los ejes articuladores, desde el perfil de egreso, los campos formativos, las fases, los contenidos, los diálogos, repito, van a permitirnos esa interdisciplinariedad y sobre todo aterrizar en las progresiones de aprendizaje. Aquí pues obviamente no voy a hacer mucho hincapié. Es importante un documento que está todavía disponible, no he visto si lo han actualizado, pero que es importante que el docente lo conozca en cara al nuevo marco curricular, que es la vinculación entre diálogos de cada fase. Esto va a permitir la interdisciplinariedad, no solamente entre asignaturas, sino entre las fases de los distintos grados. De ahí, pues, conocer los programas sintéticos, el analítico, y a partir de los diálogos, pues, las progresiones de aprendizaje. Y, pues, por último, ya para ir cerrando, hay una maestra española que se llama Lourdes Jiménez, que en su momento hace 2 años tuvimos la oportunidad de dialogar con ella. La invitamos a que diera igual un webinar sobre una metodología, y ella nos planteaba la metodología del APV, que es la metodología del aprendizaje para la vida. Y planteaba 2 frases que hasta la fecha me quedo mucho con ellos, que el primero dice: por apuntes no se puede enseñar a vivir, y que la escuela no puede apagar estrellas. Sí, es algo muy presente que debemos de tener en cuenta, independientemente, sí, de la metodología o la estrategia didáctica que utilicemos para transmitir nuestros conocimientos. Tener muy presente estas 2 cuestiones, y sobre todo, cómo va a funcionar este ABP, pues a través de 2 emociones que tenemos que tener muy presente: la sorpresa y la curiosidad. Si nosotros desarrollamos, sí, la sorpresa y la curiosidad con nuestros alumnos, sí, obviamente esto dará excelentes resultados. Pues yo con esto cierro esta participación. Pues
yo creo que va a haber bastantes dudas, bastantes comentarios. Vamos a tratar de resolver algunas muy generales. Yo los invito a que obviamente nos sigamos documentando, seguir leyendo sobre esta metodología y sobre todo poderla llevar a cabo en nuestras instituciones, en nuestras aulas. Una pregunta que alcancé a ver ahí, ¿cuál es la diferencia entre el ABP de problemas y el de proyectos? Pues que el de proyectos va a aterrizar en un producto y se tiene que sociabilizar. Y el de problemas probablemente no llegue a esas fases y que una diferencia también entre uno y otro, que el de proyectos tiene que estar más apegado a una situación real y el de problemas va a una situación más artificial, ¿sí? En donde podemos darle respuesta, pero no necesariamente con un producto. Y el de proyectos siempre requiere de un producto y una sociabilización. Adelante, maestro Miguel Ángel, no sé si hubiera alguna otra duda. Digo, hay mucho que aprender, como se los decía, yo sigo aprendiendo. Entre más vamos este ciclo a tratar de ir implementando algunos proyectos, sobre todo ir trabajando con nuestros docentes, aspectos fundamentales de la planeación, la evaluación, porque pareciera que es sencillo, pero no lo es sencillo. Tenemos que retroceder un poco, yo les he dicho, porque varios de los docentes, o me incluyo yo, a veces todavía tenemos ahí algunas dificultades en tanto la planeación, tener bien claro el concepto de cómo es la evaluación formativa para poder transitar a esta metodología. Pero bueno, a ver, adelante, no sé, trataré de ver algunas dudas, preguntas, inquietudes que haya en las redes o aquí en la plataforma. Y Doctor, si no, adelante. Te comparto ahí, ya fue la primera de las preguntas. Aquí lo que estamos encontrando en la parte de la plataforma Facebook, nos piden si tienes algún, aunque sea muy ejecutivo el tema, de un ejemplo de proyectos dentro de la materia de educación física, de lo que hoy estamos abordando. Los proyectos deben tener un tiempo determinado, es otra de las preguntas que nos hace Ángeles Chávez. Gracias por participar y estar con nosotros. También leía otro de los comentarios, cómo hacemos la implementación a este ABP, pero desde la perspectiva no solamente de educación primaria. Traemos ahí algunos docentes de educación superior y creo que les está interesando bastante el tema, sobre todo porque es un replanteamiento metodológico cuando nosotros en su momento, bueno, un servidor que es abogado, nuestro proceso de formación era el aprendizaje a base de la repetición y la memorización, y con esto obviamente se replantea todo el tema y creo que es mucho más productivo y son ejercicios que todavía en la mente del docente de formación profesional no está encuadrando esta nueva materia que creo que es fundamental para cambiar nuestro esquema de vida y de formación profesional. ¿Comentarios, doctor? Ok, miren, con respecto a un proyecto de educación física, se me vino a la mente cuando veía una conferencia, ahora sí que el experto, ¿va? Porque yo reitero, yo no soy el experto en esto, pero he tenido la oportunidad de documentarme. Ponía un ejemplo de cómo cómo ellos comenzaron a trabajar el ABP, haciendo aviones de papel, en donde relacionaron el trazo del papel, la simetría, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, con el maestro de física, cómo podrían lograr que su avión volara a una distancia más larga. Y de ahí buscar la relación que tenía, por ejemplo, con educación física, ¿no? La parte locomotor del movimiento, el cómo lanzarlo, ¿no? Entonces ahí no sé si me explico con esta idea muy concreta o vaga de empezar a trabajar los proyectos de educación física a partir de relacionarlo con otras asignaturas, con otros saberes y sobre todo lo que le corresponde a cada uno de ellos. Por eso la naturaleza del ABP no es pensar en una asignatura en particular, sino en un problema, un reto o un planteamiento a resolver, y a partir de ahí se va a ir dando la interdisciplinariedad. No sé si pude con este ejemplo dar respuesta, o sea, con un simple elaboración de un avión de papel,
Ahí podemos trabajar distancia, fuerza y el lanzamiento, ¿no? Que tiene que ver con la parte de educación física, movimiento, etcétera. La cuestión de los tiempos del ABP, todo va a depender de la necesidad del mismo proyecto, de los intereses, de la participación de los alumnos. Puede haber proyectos de duración de una semana, 15 días, un mes, un bimestre. Todo va a depender de ello. Ahorita se me viene a la mente un proyecto que tiene que ver con la situación de sustentabilidad, cómo utilizar el sol en beneficio de la comunidad. Entonces, es un proyecto que abarca 6 meses, en donde se va trabajando cada 15 días, una semana, diferentes secuencias de actividades para poner en juego un producto que tiene que ver con esta parte de las celdas de fotovoltaje, no recuerdo bien el término, que tiene que ver con la energía sustentable, a partir de cómo poner el sol a favor de la comunidad. Todo va a depender, obviamente, del diseño que el docente le puede imprimir, de los contenidos a abordar, fundamentales, imprescindibles, de la relación que existe entre diferentes asignaturas, saberes, disciplinas. Y de ahí, no sé si hubiera otra pregunta. Si me permites un segundo, aprovechamos y con esto, con estas preguntas damos la respuesta correspondiente, daríamos el proceso al cierre. Comenta aquí Itzel Cookie, ¿cómo podría manejar la inclusión en pequeños con educación especial como TDA, TDAH y TEA? Ese es una primer planteamiento que nos hacen aquí como pregunta concreta. La otra es algunas sugerencias de proyectos para la lectoescritura en este esquema del ABP. Y por aquí leía otra también interesante. Se nos juntaron aquí los mensajes, afortunadamente, de la participación. Se puede mantener o hacer una fusión entre el ABP y aprendizaje socioformativo. Serían las 3 preguntas, doctor Álvaro, con las que cerraríamos esta ronda de participación y para posteriormente dar la parte del cierre a esta exposición. Gracias por los comentarios y por quienes están participando. Son muchas participaciones, pero ahorita los traemos aquí en el momento para que el doctor nos haga favor de atenderles. Sí, en la primera o el primer punto que me plantean sobre la parte de la inclusión con aquellos alumnos con estas características, pues lo que busca el ABP sobre todo es el hacer, ¿no? Y yo creo que es el valorar esta gran diversidad que tenemos de nuestros alumnos con diferentes talentos, capacidades, roles, en donde a partir de sus características propias asumamos algunas tareas en específico para ellos y sobre todo esta interactividad que se pretende en desarrollar estos proyectos. Yo creo que a partir de ahí pues lograremos una inclusión. Un ejemplo para un proyecto de lectoescritura, pues yo creo que principalmente pues el diseñar o crear un proyecto que tenga que ver con un acercamiento a un mundo real, una práctica, ¿no? ¿En qué momento utilizamos la lectura, la escritura? Pues yo creo que en todo momento, ¿no? Cuando queremos leer un libro a través de imágenes, cuando salimos a tomar el camión simplemente, ¿no? Se me viene a la mente ahorita algo de educación vial, trabajar esta parte, la parte de los transportes, ¿qué sucedería si no tomo mi transporte de forma correcta a la comunidad donde vivo, ¿no? Porque llega a suceder, entonces podría tener un acercamiento con la lectoescritura. Se me ocurre ahorita, ¿no? A la mente, el diferenciar lo que dice un transporte y lo que dice el otro transporte, y la parte que tiene que ver con los proyectos socioformativos, yo creo que se puede relacionar. Es importante conocer las diferentes posturas porque al final existen variantes o enfoques para trabajar esta metodología, pero algo muy importante con lo que yo me quedo y reitero es que el docente tenga claro las fases por las cuales atraviesa, ¿sí? Que es, vuelvo a repetir, parte todo del problema, reto, pregunta, resolver,
hay una conformación de equipos, de colaboración, debe de haber una investigación, nos debe de llevar a un producto y este producto se sociabiliza. Entonces, si estas son las fases, llamémoslo base, para poder implementar esta metodología, ya las otras variantes como puede ser la parte de la socioformación, la situación de hacia la comunidad, el servicio hacia la comunidad, entre otros tipos, pues bueno, yo creo que ya van a ser variantes, pero sobre todo, reitero, es poderlo implementar en las escuelas, como docentes, y ya no solamente desde educación inicial, sino hasta nivel superior, como bien hacías el comentario hace rato, sino buscar la manera, pero aquí ponemos en juego las habilidades del docente, ¿no? Su creatividad, la forma del diseño, en la planeación, en la evaluación. Y yo creo que decía en una parte de las presentaciones que no todo siempre va a salir bien a la primera, porque eso es parte de la vida real. Entonces hay que empezar a intentar, hay que empezar a trabajar esta metodología y como siempre lo he dicho, no es la única, es una forma diferente de enseñar, ¿verdad? Porque también en ocasiones la parte tradicional nos ha dado resultados, pero yo con eso cierro y pues yo creo que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir documentándonos para poder seguir compartiendo con los compañeros docentes. Gracias, doctor. Y muy agradecidos con quienes nos dieron seguimiento tanto en la plataforma Zoom como en el Facebook Live y ahorita quienes participan en el canal de YouTube de aquí el campus ejecutivo de Lux, La Cima Aulinia, Valle de Toluca. Los invitamos a nuestra oferta educativa, al cuerpo docente, informarles que contamos con la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Desarrollo Docente para quienes estén interesados y obviamente tenemos nuestro doctorado en Ciencias de la Educación. Precisamente esta conferencia muy vinculada a esta parte de oferta educativa que tenemos en una universidad 100% en línea, con una plataforma digital 24/7 que permite adecuar los horarios de nuestros estudiantes, de quienes se incorporan a nuestro proceso educativo, con un cuadro de docente, un claustro docente que mantiene permanentemente la comunicación y obviamente la tutoría permanente con nuestros alumnos en este esquema de educación a distancia. Nosotros nos basamos bajo la premisa de que hacemos la educación a distancia y la educación a distancia también debe ser educación cercana y personal. Por eso el criterio de la Universidad Lux La Cima Aulinia es tener estos campus ejecutivos en cada una de las entidades federativas que nos permita dar atención personal y directa a todos y cada uno de ustedes. A quienes preguntaron y la autorización previa del doctor, obviamente, quienes participaron en todo el proceso de esta webinar, de esta conferencia, por vía inbox nos mandan sus datos completos para efecto de poder generar la constancia de participación, previo cotejo, obviamente, con este sistema digital que nos permita verificar que nos acompañaron en todo el proceso de este webinar que va a quedar grabado también para ustedes. Entonces, por inbox, todos sus datos para hacerles llegar su constancia correspondiente en las siguientes horas. Doctor, pues muchísimas gracias. Lux La Cima Aulinia, Campus Ejecutivo Valle de Toluca, se complace con haberte tenido aquí como conferencista, muy exitosa, muy participativa. Siguen llegando los mensajes de agradecimiento y de felicitando esta extraordinaria exposición que tuviste con este tema ABP, que creo que es bien lo dijiste al inicio, no es un tema nuevo, no es una metodología nueva, pero es una metodología que se había dejado de usar. Nos acostumbraron a formarnos como robot y creo que el replanteamiento metodológico nos obliga necesariamente a quienes ya transitamos eso a enseñarle a los que vienen atrás de nosotros que somos parte de una sociedad y todos contamos y todos generamos valor social y valor comunitario. Gracias, doctor. Gracias a todos en nuestras plataformas. ¿Algún último comentario, doctor? Pero ya sin mayor comentario mío, te dejo para que cierres finalmente esta participación y gracias a quienes nos siguieron en esta conferencia webinar. Gracias, doctor Álvaro Trujano. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Quedamos a sus órdenes y sobre todo
a los compañeros docentes que se dieron cita el día de hoy, sobre todo, bueno, esta parte de receso escolar sabemos, pero yo creo que estamos abiertos a seguir aprendiendo, ¿no? Nadie lo sabe todo, pero sobre todo, reitero, vamos a atrevernos a trabajar con estas metodologías y sobre todo también aquellos que han estado implementando estos proyectos, pues que los sociabilicen, porque es la parte rica e importante en donde en conjunto pues podemos seguir creando comunidades de aprendizaje. Pues muchas gracias, es un gusto y hasta luego.